agradeceros, y hoy más especialmente esta tarde, vuestra presencia aquí, que no ha sido fácil, presiento, ¿no? Porque sin vuestra presencia nuestras actividades no tendrían mucho sentido, ¿no? Debo deciros que hay un cambio de orden en el programa, y la primera ponencia será de David Serrano, la segunda será de José María Fábregas, y cerrará la tarde José Carlos Bouso con el tema de la ibogaína, ¿no? Esta mañana os he comentado de que hace 1 año y medio de que empezamos nuestras actividades como grupo de psicología de la UOC en Madrid, y bueno, estamos muy satisfechos de la acogida que tenemos por parte de los, tanto si es población UOC como público en general, porque nuestra pretensión es la transversalidad, ¿no? No solo que venga gente de la UOC ni solo estudiantes, sino de otras instituciones y personas que estén interesadas simplemente en lo que hacemos, ¿no? A menudo me preguntan el porqué de estas jornadas, y pienso que responden a la filosofía del grupo de psicología de la UOC y a la condición de todos sus miembros. Estudiar en la UOC presupone un alto nivel de automotivación y autodisciplina, junto a una mente abierta y creativa en la construcción de nuestro conocimiento, lo cual nos lleva siempre a explorar nuevos campos, como el que hoy nos ocupa, del uso de los enteógenos en psicoterapia. Cuando digo nuevos campos me refiero que son nuevos para la mayoría de nosotros, pero no son nuevos en absoluto para nuestros ponentes. Me refiero a David Serrano, José Carlos Bouso y especialmente al doctor José María Fábregas. Los que estabais esta mañana aquí habéis visto la irrupción de un espontáneo. Este espontáneo resulta ser el tal doctor Fábregas. Con David, entre otras cosas, compartimos desvelos en la coordinación del grupo de psicología. A José Carlos Bouso lo conocí en la presentación de su libro Ayahuasca y Salud, donde a través de los comentarios de Chema Fericla y Esther Martínez, que hoy también nos ha acompañado esta mañana con una magnífica ponencia, pude hacerme una idea de la trascendencia del personaje para el tema que nos ocupa, de la importancia de sus investigaciones y trabajos que nos hace llegar desde su humildad personal. Hace ya unos años, cuando yo estaba en las prácticas de final de licenciatura en un CAS, en un centro de atención y seguimiento de drogodependencias, escuché hablar por primera vez de la ayahuasca, de una manera como a media voz, de manera muy negativa, y hablando del doctor José María Fábregas como de una especie de loco, con el comentario de cómo se puede querer curar una dependencia a las drogas con otra droga, ¿no? Comentarios tan negativos sobre la ayahuasca y sus investigadores, en especial referidos al doctor Fábregas, que despertaron en mí el pensamiento de que no puede ser tan negativa una cosa, ¿no? Las cosas, en terapia breve explicamos siempre que cuando hay un comportamiento, un trastorno, una cosa que persiste, es porque tiene una utilidad, aunque sea un beneficio secundario, pero el inconsciente tiene la percepción de que tiene un beneficio, aunque la primera impresión sea negativa. O sea que, y me decidí a hacer mis propias experiencias para ver si solo había beneficios secundarios o también había beneficios de primera mano, ¿no? Volviendo a la figura del doctor Fábregas, debo decir que nos encontramos delante de un pionero, un luchador e innovador en el tema que hoy nos ocupa, tanto en CITA, su centro de tratamiento e investigación de las adicciones en España, como en IDEA, el Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada, que creó cerca de Mapiá y que estuvo funcionando durante más de 10 años, generando nuevos conocimientos sobre el uso de la ayahuasca junto a los tratamientos tradicionales de psicoterapia. No sé si algunos habéis visto la película esta Dallas Buyers Club, pues el personaje de la película me recuerda un poco al doctor Fábregas. Dallas Buyers Club, ¿no?
cómo se preocupaba esta persona que cuando le comunicaron que padecía el SIDA y que le administraban una medicación que no funcionaba, y se fue a México a ver a un médico que le habían quitado la licencia en Estados Unidos para que le diera un tratamiento alternativo no autorizado por la DFA. En fin, el personaje de la película, yo estaba viendo la película y estaba pensando en mí, ¿no? Que, digo, pues... ¿Cuándo me van a quitar la licencia? ¿Cuándo me van a quitar la licencia? No. Pienso que no se van a atrever, al final no. Y, bueno, la figura de José María Fábregas es equiparable a la del protagonista, como os he dicho, y gracias a él y a otros como él se preocupa del bienestar de las personas, está cada vez más cerca de ser una realidad al alcance de todos los que precisen el uso de estas sustancias. O sea, para que esto ocurra también es muy importante el marco y el apoyo que nos presta la UOC, una institución con mentalidad flexible que nos permite desde el grupo de psicología ofrecer a los estudiantes, graduados y público en general las ponencias que hoy nos van a ofrecer. O sea, es la primera vez que en España podemos hacer un ciclo de conferencias sobre enteógenos en un marco universitario. Y esto pues se lo tenemos que agradecer a la institución, ¿no? Y entonces ya no os doy más la paliza y os dejo en manos de David Serrano con su ponencia de esta tarde, la psilocibina, su uso en psicoterapia e investigaciones autorizadas. Gracias, Nando. Hola, buenas tardes. Os agradeceros que estéis aquí, ahora después de comer. Sé que es mala hora que me toca abrir la charla, pero bueno, si os dormís y roncáis, por favor no molestéis al de al lado, ya con eso será suficiente. Mira, voy a exponer un tema de una sustancia que quizás sea menos conocida que la ayahuasca, que parece que es una sustancia que en los últimos años está siendo más utilizada en entornos de psicoterapia, que es la psilocibina. La psilocibina tiene un uso ya desde hace tiempo. En los años 60 hubo numerosas investigaciones sobre esta sustancia. Esta sustancia es la que contienen los hongos Psilocybe cubensis y otro tipo de variedades. Esta mañana hemos estado, para los que habéis estado, hemos estado viendo una ponencia sobre la relación entre neuroquímica, ¿no? entre enteógenos y neurotransmisores. La psilocibina es estructuralmente similar a la serotonina. Es de la familia de otras sustancias que... ¿Puedes repetir, por favor? Sí, la psilocibina es estructuralmente similar a la serotonina. Es similar a otras sustancias como puede ser la DMT o el LSD, en el sentido de que pertenece a la familia de las triptaminas. Ya os digo, estructuralmente similar a la serotonina. El uso histórico y antropológico de esta sustancia, se constata que hay restos y vestigios de hace más de 7.000 años en lo que es ahora el desierto del Sahara, en Argelia, que hace 7.000 años allí era una zona húmeda donde se posibilitaba el crecimiento de estos hongos. En distintas cuevas de allí se han encontrado dibujos de estas setas, de Psilocybe cubensis, y dibujos de chamanes que tienen alrededor de todo el cuerpo dibujados hongos que salen de ellos, y distintas pinturas alusivas a los efectos y al viaje que produce esta sustancia. Después, también ha sido una sustancia tradicionalmente utilizada en México y que
tiene una historia un tanto rocambolesca su redescubrimiento. Y antes de hablar un poco de lo que es el tema central de la charla, que son las investigaciones que se han autorizado sobre el uso de estas sustancias para el distinto tratamiento de enfermedades, voy a hacer un poco una reseña histórica de cómo fue este redescubrimiento de la psilocibina. Se había perdido, o sea, hasta los años 50 no se tenía conocimiento del uso de hongos y de esta sustancia en ninguna parte del mundo. Y fue gracias a una persona, se llamaba Gordon Watson, que era presidente de JP Morgan, del banco americano, pero era un hombre muy interesado, ¿no?, en aspectos antropológicos y humanistas, y estaba casado con una mujer rusa, con Valentina Pavlova. Entonces, bueno, pues hablando entre ellos, se dieron cuenta que mientras que él, que pertenecía pues, a la cultura anglosajona, tenía un sentimiento profundamente micófobo, o sea, como que los hongos son algo terrible, ¿no?, que producen intoxicaciones, que son tóxicos, ¿no?, casi como algo maligno. Su mujer, al revés, ¿no?, o sea, pues conocía su uso no solo como comestibles, sino también pues muchas variedades para efectos curativos y demás, y se dieron cuenta que había algo ahí que chocaba, ¿no?, que esta diferencia entre estas perspectivas de la visión de los hongos era algo cultural, ¿no? Entonces, bueno, decidieron ponerse a investigar, ¿no?, un poco por qué estas diferencias, ¿no? Por qué hay culturas micófobas, por qué hay culturas micófilas, y empezaron a viajar por todo el mundo recopilando información, datos. Amigos que viajaban les mandaban informes y bueno, pues en una de estas cartas alguien les comentó que en México, en la Sierra Mazateca, se hacía un ritual con determinados hongos que producía un estado visionario. Esto era pues en torno a 1955, era justo la época en la que el LSD se había sintetizado y era pues un boom, sobre todo en el ámbito científico, ¿no? O sea, supuso como el descubrir una sustancia que ampliaba los márgenes de percepción, los márgenes de la consciencia. Como os comentaba esta mañana, ¿no?, en aquellos años, o sea, el 90% de los artículos y las publicaciones que se hacían en revistas especializadas eran en torno a estas sustancias, ¿no? Recordemos que por aquellos años no estaba prohibido, ¿no? Bueno, decidieron en un momento dado viajar a la Sierra Mazateca, a Huatula de Jiménez concretamente, y por aquella época era un viaje largo y complicado, ¿no? O sea, no había comunicaciones, no había carretera, había que atravesar la sierra a caballo en varias jornadas, pero finalmente llegaron, ¿no? Entonces llegaron allí el 30 de junio de 1955 y pues después de diversas negociaciones consiguieron que una persona les oficiara un trabajo ritual con estos hongos que allí los utilizaban para curar. Entonces, en esta velada, que fue con María, bueno, se me ha ido el nombre, gracias, con María Sabina, con María Sabina, pues tuvieron una velada de hongos. Entonces, Robert Watson se dio cuenta del enorme potencial que tenían, ¿no?, la capacidad que tenían para alterar la consciencia, para expandirla, y pues cuando marcharon de allí se llevaron una cierta cantidad de hongos para poder analizarlos en los laboratorios de Norteamérica. Cuando llegaron aquí, o sea, Robert Watson era una persona muy bien relacionada y pues a los mejores laboratorios farmacéuticos
les entregó pues el material que había recogido y pues en los laboratorios trataron de sintetizar, trataron de ver cuál era la sustancia que producía este efecto. Después de varios meses de infructuosa investigación, no consiguieron ver o sintetizar cuál era la sustancia que producía este efecto. O sea, los trabajos que hacían en el laboratorio pues eran básicamente pruebas con animales, que bueno, pues daban estos hongos a los ratones, iban sintetizando lo que creían que eran las moléculas que podían ser las moléculas con potencial visionario, pero pues, con la reacción de los animales apenas había diferencia, ¿no? Entonces, después de varios meses y varios laboratorios que trataron de sintetizarlo, no lo consiguieron y se pusieron en contacto con Albert Hofmann. Albert Hofmann estaba en Suiza, en los laboratorios Sandoz, había sintetizado 3 o 4 años antes el LSD. Y un poco por la descripción que hacía Robert Watson y su mujer de la experiencia, era una experiencia muy similar al LSD, entonces pensaron en él, ¿no? Entonces, parte todavía del material que tenían lo enviaron a Basilea, a Suiza, y pues allí Hofmann empezó con las investigaciones y bueno, pues lo primero que hizo es probarlo en él mismo. Entonces tomó los hongos y se dio efectivamente cuenta que la experiencia era muy similar al LSD. Esto le puso tras la pista de que probablemente la estructura sería muy similar al LSD, es decir, una triptamina, como os comentaba anteriormente, ¿no? O sea, estructuralmente similar al neurotransmisor de la serotonina. Después de un tiempo de trabajo, consiguió Albert Hofmann sintetizar la psilocibina. Y la llamó así, porque el nombre científico de los hongos eran Psilocybe cubensis. Después de haber conseguido sintetizar pues todas estas dos sustancias, son psilocina y psilocibina, ¿no? O sea, básicamente es la misma sustancia, solo que al desfosforilarse la psilocibina se convierte en psilocina, pero bueno, digamos que básicamente estructuralmente es la misma sustancia. Entonces hay una anécdota curiosa, ¿no? que cuenta Albert Hofmann en su libro que habla sobre el LSD, ¿no? Que se llama LSD My Problem Child, ¿no? mi hijo problemático, y cuenta también esta experiencia que pues fue un gran descubrimiento, ¿no? Porque fue encontrar una sustancia con un alto potencial enteogénico visionario producida directamente por un hongo, ¿no? O sea, en un medio natural. Pues recordemos que el LSD es una sustancia semisintética, ¿no? Que se produce a través de un tratamiento largo, prolongado y costoso del cornezuelo del centeno, ¿no? de la ergotamina. O sea, no es una sustancia que crezca de forma natural, ¿no? Entonces, había descubierto una sustancia muy similar al LSD que se producía por un vegetal, ¿no? Entonces decidieron ir a visitar a María Sabina, ¿no? Para ver si ella, que era la persona que en ese momento en el mundo conocían, tenía más experiencia con psilocibina, al probar lo que era la sustancia sintetizada, tenía los mismos efectos que los hongos que llevaba toda su vida tomando para oficiar las ceremonias, ¿no? Y bueno, pues cuentan, ¿no? que fueron con un bote de pastillas y se encontraron allí con María Sabina y la pidieron pues que oficiara una ceremonia, pero Albert Hofmann le dijo: mira, María, yo he conseguido meter el espíritu del hongo en esta pastillita. Si tú fueras tan amable de celebrar la ceremonia pero tomando la pastilla, pues me gustaría saber si realmente crees que el espíritu del hongo está dentro o crees que es otra cosa. Bueno, pues María Sabina no se lo pensó y, bueno, pues ¿por qué no?
Y pues, cuentan, ¿no?, que empezó la ceremonia. Entonces, como en la ceremonia previamente pues había todo un ritual, se ahumaban los hongos, se rezaba sobre ellos, se mascaban muy lentamente. Entonces, al mascarlos muy lentamente, pues por vía parenteral, por la boca, ya empezaban los efectos mucho más rápido, ¿no?, que solo el consumo oral, ¿no? Entonces, bueno, tomaron las pastillas. Entonces, claro, María Sabina estaba acostumbrada a unos tiempos, ¿no?, de que aquello empezaba a producir efecto, ¿no? Y como, esto no funciona, ¿no? Esto no. Y cuenta Albert Hoffmann que empezó a ver como cierta tensión, ¿no? O sea, este tío nos ha engañado, ¿qué es lo que se creen estos occidentales que vienen aquí? Entonces dijo Albert, bueno, es que te da una dosis muy baja, que era solo para probar, porque no sabía bien cuánto había del espíritu del hongo, pues vamos a tomar un poco más, ¿no?, para dar un poco más de tiempo que hiciera efecto por vía oral, ¿no? Y tomaron como doble cantidad de hongos, ¿no? Y entonces, claro, en todo este tiempo ya dio lugar a que empezara a hacer efecto la primera dosis de psilocibina que habían tomado, más luego sumada a la segunda, ¿no? Pues aquello fue un viaje histórico, ¿no? Lo que vivieron. Entonces, histórico nunca mejor dicho, ¿no? Y cuando terminaron la sesión le preguntaron, y oye María, ¿tú crees que el espíritu de los hongos está? Absolutamente, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, o sea, el efecto es el mismo, o sea, es potentísimo además, estoy súper contenta. Y le dijo, oye Albert, mira, me harías un favor, si por favor me puedes dejar un bote con pastillas de psilocibina, porque aquí tenemos un problema, ¿sabes? Que hay una época que es seca y otra época que es húmeda, y en la época que es seca no puedo oficiar ceremonias, ¿no? Los tengo que oficiar con otra planta, que es Salvia divinorum, que bueno, tiene unos efectos también que me permiten ver a la persona y sus enfermedades, pero no es lo mismo. Yo trabajo con los niños santos. Y él me dijo, claro, aquí puedes quedarte aquí con el bote, ya te mandaré yo otro, no te preocupes, para que puedas oficiar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí termina esta anécdota, ¿no?, curiosa de cómo fue el redescubrimiento de los hongos. Pero, o sea, más allá de esta anécdota, lo que a mí me parece impresionante, ¿no?, es que es como una línea de trabajo, una sustancia, daros cuenta que estuvo a punto de perderse, ¿no? O sea, porque probablemente María Sabina fuera de las últimas chamanas, de las últimas personas que sabían manejar esta sustancia, ¿no? O sea, cuando los españoles llegamos a América, luego se han visto que hay registros históricos, ¿no?, de que efectivamente allí se utilizaban estas sustancias, ¿no? Por supuesto, la Inquisición automáticamente las tachó como ceremonias del diablo, ¿no?, donde se tenían visiones de seres y demás, y fue perseguido con la muerte, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, esta tradición fue quedando oculta y quienes las practicaban absolutamente en secreto, ¿no?, bajo riesgo de morir, ¿no? Después ya pues, los españoles ya nos marchamos de allí, pero todo quedó ya oculto, ¿no?, como en pequeños grupos que a lo mejor trabajaban muy tradicionales, muy aislados, ¿no?, porque daros cuenta que Huatula de Jiménez en aquella época estaba absolutamente apartado del mundo, ¿no? Y pues a punto estuvo de perderse este conocimiento milenario, ¿no? Pero, o sea, fue justo casualmente, ¿no?, cuando empezó todo este resurgir de los años 60, cuando de repente reaparece, ¿no?, esta sustancia natural y vuelve, ¿no?, otra vez a Occidente para los usos, ¿no?, que desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura se puedan dar, ¿no? O sea, de alguna manera estamos reaprendiendo el uso de estas sustancias, ¿no? O sea, los chamanes mazatecas llevaban miles de años, o no sé si miles, pero cientos desde luego de años utilizándolas, ¿no? Y nosotros llevamos desde los años 60, ¿no? O sea, somos unos aprendices. Pero también es cierto que no podemos tomar directamente el conocimiento mazateca, ¿no?, porque pertenece a otra cultura que nos es completamente ajena, ¿no? Claro que podemos tomar el espíritu de su uso, ¿no?, y el trabajo que hacían, ¿no?, que era básicamente para curar, ¿no? O sea, en el mundo chamánico no existe esto del desarrollo espiritual, ¿no? O sea, esto es una cosa nuestra de los occidentales, ¿no?
O sea, en el mundo chamánico, cuando tú vas a un chamán, lo que te hace es para curar. O sea, vas allí, ¿qué te pasa? Pues él te limpia de la enfermedad y ya está, ¿no? O sea, no hay esta cosa del desarrollo personal. Lo primero porque no hay tiempo, ¿no? O sea, en la selva o en las sierras mazatecas, bueno, yo no conozco la sierra mazateca, ¿no? Pero desde luego en la selva no hay tiempo para estas cosas, ¿no? O sea, a cada paso prácticamente te juegas la vida. Bueno, en el sentido de que te puede picar una serpiente, de que estás allí, de que si no cazas no comes, en fin, ¿no? O sea, entonces por eso muchas veces cuando se habla aquí de neochamanes, es una palabra a mí que me cuesta un poco digerir, ¿no? Porque no vivimos en una cultura chamánica, ¿no? O sea, estos son rollos de estos New Age que la verdad para mí no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, aquí se les puede dar, claro que se les puede dar un uso, ¿no? Pero es un uso desde nuestra perspectiva occidental, sin rechazar, por supuesto, todo el conocimiento de estos pueblos, ¿no? Pero no podemos darles el mismo uso. Entonces, estas ceremonias, ¿no? Como con taparrabos o con plumas en la cabeza, pues poco sentido, ¿no? tienen entre nosotros, ¿no? Mirad, por dar así como unas indicaciones, ¿no? de cuál es el margen terapéutico de estas sustancias. Mirad, la psilocibina en estado puro actúa entre los 2 y los 20 miligramos. Esta sustancia, como otras de la familia triptamínica, tienen un margen terapéutico muy alto, es decir, que la dosis letal está muy por arriba de lo que es la dosis activa, ¿no? Entonces, daros cuenta que os estoy hablando que la dosis pura en miligramos de psilocibina está en torno a 2 miligramos mínimo, 20 por encima. Pues como en experimentos que se han hecho con animales, estaría en torno a los 280, 300 miligramos por kilo de peso. O sea, a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero casi habría que comerse el peso de uno en hongos para morir. No se ha dado ningún caso de sobredosis de hongos. Las peras son igual de venenosas. Exacto, ¿no? Las peras, sí, o sea que casi mueres de indigestión, ¿no? Pero, o sea, es cierto, o sea, no hay en la literatura médica casos claramente probados de muerte por sobredosis de psilocibes, ¿no? O sea, algún caso parece que hay de algunos niños que tomaron, pero tampoco está claro, ¿no? que fuera porque comieron estas setas y no mezcladas con otras, ¿no? Y bueno, pues, o sea, aparte del uso terapéutico, también es cierto, ¿no? que el uso lúdico de esta sustancia, pues no sé si está ahora mismo muy a la orden del día, pero desde luego en los años 60 lo estuvo, ¿no? Se consumieron grandes cantidades de esta sustancia sin que desde el punto de vista físico produjera ningún incidente, ¿no? O sea, otro aspecto es el aspecto psicológico o psicosis que pueda desencadenar en personas proclive a esto, que esto naturalmente como otras sustancias es el riesgo que se corre, ¿no? O sea, no es tanto el riesgo físico como el riesgo, digamos, para el alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el riesgo psicológico. Bueno, la psilocibina tiene unos efectos relativamente parecidos al LSD, que Albert Hoffman ya, que fue de los primeros occidentales que lo tomó, lo constató, ¿no? Y es lo que le puso además en la pista, ¿no? para poder sintetizar la sustancia, solo que tiene una duración bastante menor. O sea, dependiendo un poco de la dosis, está entre 3 y 6 horas. Esto desde un punto de vista terapéutico es bastante positivo, porque como nos decía el doctor Fábregas esta mañana, o sea, pues el LSD es un coñazo, ¿no? O sea, porque tener a un paciente 12 horas, 14 horas, no digamos mescalina también, ¿no? que puede durar a lo mejor sus efectos 15 horas, una dosis altas, pues para trabajar determinados temas o
o de aspectos en terapia puede ser demasiado tiempo. Frente a la ayahuasca, ¿no?, que se hablaba esta mañana, ¿qué dificultades puede tener quizá para trabajar en grupo, ¿no? Es que la psilocibina normalmente produce risa, ¿no? Entonces, a veces, ¿no?, esto puede desviar la atención de lo que es el trabajo que se pretende. No necesariamente, ¿no? Pero bueno, en trabajos individuales, por ejemplo, pues esto no es tan importante o tan significativo, ¿no? O sea, es una sustancia muy poderosa, ¿no? O sea, abre el inconsciente igual que lo abre el LSD. Nos pone delante nuestra conciencia dialógica, o sea, la guerra civil que todos tenemos dentro, ¿no? Que no es más que esto, ¿no? Este diálogo interno, ¿no? Ponernos delante lo que hay, lo que tiene cada uno delante, ¿no? Digamos que es un amplificador. Como toda esta sustancia, es un amplificador de lo bueno y de lo malo. O sea, para mí el uso, pues el uso racional, ¿no?, de estas sustancias debe ser en un entorno, pues, en el que haya, pues, un mínimo, ¿no?, de preparación para la experiencia, un cierre adecuado y, si puede ser, por supuesto, un seguimiento, ¿no?, de las mismas. O sea, con estas sustancias, pues, es difícil esconderse detrás de engaños y de las máscaras que cada uno tenemos delante, ¿no? O sea, precisamente lo que se pretende con la psicoterapia. De ahí el potencial psicoterapéutico de estas sustancias, ¿no? O sea, hacen caer las máscaras, bajan los mecanismos de defensa y durante un momento estamos, por decirlo de alguna manera, desnudos delante de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si hay un proceso terapéutico que lo acompañe, pues se puede ahorrar mucho tiempo de terapia. También es cierto que estas sustancias no son para todo el mundo, ¿no? O sea, que hay determinados perfiles, como comentábamos esta mañana, en las que este tipo de experiencias, pues, no son adecuados, ¿no? O sea, personas, pues, con problemas psicóticos, personalidades psicóticas, esquizofrenias. Bueno, hay autores que defienden incluso el uso en este tipo de enfermedades, ¿no? Pero quizá sea demasiado arriesgado hablar del uso de estos perfiles, y de hecho en las investigaciones que se han autorizado con estas sustancias normalmente hay un fuerte filtraje previo para descartar personas con posibles problemas de esta naturaleza. Bueno, la psilocibina sigue un poco el camino del resto de sustancias visionarias en cuanto a la legalidad y la prohibición, ¿no? En el año 1970 pasa a formar parte de la lista 1 del Tratado de Viena, o sea, sustancias sin ninguna utilidad, ni médica ni científica. Entonces, a partir de ese momento se cortan las investigaciones y durante una serie de años hay un absoluto vacío de posibilidad de investigar con ellas, ¿no? En los últimos años, y un poco, pues no sé si es como comentaba Josep María Fábregas esta mañana, que es porque en Estados Unidos se encuentran con que tienen una población con estrés postraumático después de las guerras a las que han mandado sus soldados y necesitan como unas vías más rápidas de terapia, o porque de alguna manera
la guerra contra las drogas literalmente se ha perdido, ¿no? Y estamos viendo cómo se está legalizando, por ejemplo, cannabis ya en los propios Estados Unidos, ¿no? El principal país prohibicionista, ¿no? Nos encontramos que en Colorado, o sea, es legal incluso para su uso lúdico, ya en muchos estados es también desde hace tiempo legal para uso terapéutico, y se gastan millones al año en una guerra que no conduce a ningún sitio. No sé si es porque también se están dando cuenta que este tipo de sustancias nada tiene que ver también con otras sustancias de abuso, ¿no? Como puede ser la heroína o la cocaína. O sea, normalmente después de una sesión con psicoterapia, o sea, los pacientes no manifiestan deseo de volver a tomar rápida e inmediatamente, ¿no? O sea, sino más bien lo que hay es ganas de dejar tiempo y de integrar toda la experiencia que se ha vivido, ¿no? Pues quizás sea por eso, pero la cuestión es que desde hace unos años sí que estamos asistiendo a una cierta apertura, en el sentido de que se están autorizando algunas investigaciones para el uso terapéutico de estas sustancias y para el estudio del funcionamiento, ¿no? de las mismas. Entonces, voy a pasar ahora, después de esta introducción sobre la perspectiva histórica un poco de la psilocibina y los hongos que la contienen, a comentaros pues una serie de investigaciones que han sido autorizadas. La mayor parte, bueno, han sido o realizadas en Alemania o en Estados Unidos, autorizadas por las distintas agencias. Y un poco nos puede dar también la idea de cuáles son las aplicaciones clínicas que en su momento, si esto alguna vez llegara a autorizarse, cuáles podrían tener. Mirad, un uso que desde hace tiempo consumidores de estas sustancias venían manifestando es que son sustancias que sirven para controlar las migrañas. De hecho, muchos medicamentos de uso habitual, como Imigran o otro tipo de medicamentos que hay, son derivados triptamínicos estructuralmente muy similares al LSD, ¿no? Se les ha conseguido reducir o quitar prácticamente el efecto enteógeno, bueno, quitarlo desde luego a la dosis que se da a los pacientes, pero son estructuralmente muy similares, ¿no? Y pues muchos usuarios de psilocibina que padecían migrañas relataban que al tomar hongos psilocibe, sus migrañas se reducían notablemente. Hay un tipo de migraña especial que se llama clúster o migrañas de racimo, unas migrañas especialmente dolorosas, o sea, hasta el punto que la persona manifiesta que es como si le estuvieran seccionando una extremidad, ¿no? O sea, por el dolor, ¿no? O sea, es dolor que hace incluso desmayarse a las personas que las padecen. Entonces, el doctor John Halpert, en Estados Unidos, de la Universidad de Belmont, puso en marcha un estudio en el que estuvo recogiendo relatos de personas con este tipo de migrañas de racimo y los efectos que tenían. Algunos resultados del informe muestran que bueno, de las personas que utilizaban psilocibina, que fueron 53 concretamente, 26 personas consiguieron cortar el dolor durante los ataques. 22 manifestaron que, aunque no se habían cortado completamente, tenían resultados muy positivos. Por otro lado, pues 25 de estos usuarios manifestaron que los ciclos migrañosos se habían cortado después del uso de la primera toma con psilocibina. Entonces, bueno, esta es una línea de investigación, sacó este informe. Digamos que, claro, naturalmente es una sustancia que continúa prohibida, ¿no? Pero hay una línea de investigación y de aplicación de esta sustancia
para esta enfermedad. Después han realizado toda una serie de investigaciones que se autorizaron para ver el efecto que produce esta sustancia en el organismo, ¿no? O sea, lo primero que tiene que pasar cualquier medicamento es que sea clínicamente seguro, ¿no? Entonces, el doctor Vollenweider en Alemania ha hecho varias investigaciones de este tipo, pues constatando que no produce alteraciones fisiológicas, ni incrementos de la tensión arterial, ni graves perturbaciones después en las analíticas, bueno, ni graves ni ninguna, ¿no? O sea, de hecho, o sea, las analíticas antes y después de las tomas de psilocibina han resultado ser prácticamente las mismas. También la psilocibina se ha utilizado en pacientes de cáncer, pacientes terminales de cáncer sumidos en estados depresivos, de no aceptación de su estado y del fin, ¿no? que estaba cerca, aceptación de la muerte. Y Charles Grove, del Instituto de Investigación Biomédica de Los Ángeles, en 2004 puso en marcha un estudio en el que personas que padecían cáncer avanzado entre los 18 y los 17 años fueron tratadas con psilocibina. El resultado fue muy esperanzador, ¿no? En el sentido de que después de una primera experiencia, o sea, hubo una gran aceptación, ¿no? Por parte de estos pacientes, ¿no? O sea, digamos que les permitió morir en paz y reducir notablemente el grado de estrés y estados depresivos y vivir, ¿no? Lo que eran, pues, los últimos días de estas personas en unas mejores condiciones. También la psilocibina y este tipo de sustancias reducen notablemente los dolores, ¿no? Tienen esta capacidad de aliviar los dolores, no solamente durante la experiencia, sino como en el periodo posterior de 48 hasta 72 horas se produce una notable reducción de lo que es la percepción del dolor. También se han hecho estudios en humanos sobre voluntarios sanos. Este es quizá uno de los estudios más interesantes en este sentido, ¿no? Porque hasta ahora, por lo menos, ahora os comentaré otro experimento que se hizo durante los años 60, pero en la última década es realmente revolucionario en el sentido de que no estaba utilizado, ¿no? Para un tratamiento concreto de una patología, ¿no? Sino Roland Griffith, pues hipotetizaba que el pasar por estas experiencias por lo menos una vez en la vida podía mejorar notablemente el estado anímico y la forma de entender la vida de las personas, ¿no? Entonces, en 2006 se autorizó un estudio con 36 voluntarios en las que se les administró psilocibina en dosis altas, pues aproximadamente como unos 30 miligramos. Recordad que hablábamos un poco del margen como entre 2 y 20, o sea, 30 es una dosis notablemente alta. Y en 2 sesiones repetidas en intervalos de 2 meses. El resultado fue
que más de la mitad bueno, el resultado fue que prácticamente el 79% de los participantes manifestaron que la forma de entender la vida, la percepción que tenían de sus problemas se había relativizado muchísimo, que eran capaces de enfrentar a la vida de una forma distinta a la forma que entendían la vida antes, relativizando los problemas, ¿no? y con una mayor coherencia interna, ¿no? Más del 60% de los participantes lo relacionaron también con una experiencia mística, cada uno entendiendo por misticismo pues lo que pueda entender, ¿no? Porque había sujetos de varias religiones, sujetos ateos, sujetos que no tenían ningún interés a lo mejor en aspectos espirituales, pero cada uno a su manera. Lo que relata por lo menos el 60% de los participantes, o sea, es que vivió una unión con algo que iba más allá de ellos mismos, ¿no? Y esto, según manifestaban, les dio también pues un sentimiento de integración y de otra forma, ¿no? de entender la forma de enfrentarse a la vida. Las pruebas psicológicas y los informes que se hicieron a los sujetos no mostraron a los participantes que hubieran sufrido daño alguno, aunque algunos habían manifestado haber padecido ansiedad extrema y algunos efectos desagradables durante y en las horas siguientes de la administración de la psilocibina. También recordemos que estos experimentos hay un fuerte filtraje, ¿no? para evitar personas con problemas psicóticos graves, ¿no? Entonces, digamos que podemos sacar la conclusión de que en personas sanas y con un filtraje previo, estas sustancias psicológicamente no son dañinas. No se observaron efectos adictivos, ni físicos, ni tóxicos en las drogas. Es interesante también porque en este experimento se hizo un seguimiento de los pacientes, o sea, no fue exclusivamente el resultado de las sesiones, sino que 14 meses después se continuó un seguimiento a los sujetos. El 58% de los voluntarios mantuvieron que la experiencia con psilocibina estaba entre las 5 más significativas de su vida, y el 67% también continuaron manifestando que había sido una experiencia espiritualmente muy importante para ellos. Se hizo seguimiento también a personas que convivían con los sujetos del experimento, compañeros de trabajo, familias, amigos, y en general lo que manifestaban es que había mejorado notablemente la relación con las personas que habían pasado por estas pruebas. Para Griffith, dice literalmente: esta es una conclusión verdaderamente notable. Raramente en las investigaciones psicológicas vemos informes tan persistentemente seguros de un único evento de laboratorio. Los investigadores, por supuesto, se salvaguardan y advierten que los alucinógenos, si se usan inapropiadamente, puede dar respuestas de miedo, ansiedad y derivar en comportamientos dañinos, etcétera, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Pero las conclusiones de este estudio, que repito, ¿no? Autorizado y hecho sobre personas sin ninguna patología, pues arrojaba unos resultados notablemente positivos. Otro uso que se ha dado a la psilocibina es en el desorden obsesivo-compulsivo. Desde la Universidad de Tucson, en Arizona, Francisco Moreno puso en marcha esta investigación en una serie de pacientes con este trastorno obsesivo-compulsivo en una fase grave. Los resultados, después de 4 sesiones en los que lo estuvo tratando, indicaban que bajo un ambiente clínico y controlado
la psilocibina resulta ser un fármaco seguro para tratar a sujetos con desórdenes obsesivo-compulsivos y demuestra una reducción significativa de los síntomas de la enfermedad en la mayoría de los sujetos. ¿Qué sería un ambiente clínico en este caso? Bueno, esto lo realizan en los laboratorios, o sea, en una universidad, en un hospital, o sea, es en ambiente hospitalario. También es cierto que un poco con la experiencia, ¿no?, pues ya en los años 60, que a lo mejor era más estrictamente clínico lo que se pretendía, por ejemplo, en este experimento, ¿no?, en este del desorden obsesivo compulsivo y en este que hablaba también de personas sanas, o sea, se crea un ambiente, digamos, propicio y agradable para las personas. O sea, no es ya bata blanca y en una consulta, sino pues en un entorno pues con música, ¿no?, con ciertas comodidades, ¿no? O sea, lo que es, bueno, no deja de ser un estudio clínico, porque claro, no olvidemos que estamos hablando de ciencia y no estamos hablando, ¿no?, de otro tipo de trabajos, pero en este sentido, ¿no? Mirad, hay luego o sea, que el uso, o sea, lo que demuestran. Sí, el ambiente clínico puede limitar la experiencia claro, en determinados sentidos. Sí, pero también se demuestra que utilizado como medicamento es útil para tratar determinados trastornos. ¿Que limita la experiencia? Pues depende con la intención que se haga, claro. O sea, a lo mejor no es tomar lo mismo esto que en la selva, que en otro tipo de contexto. Claro, o sea, es lo que hablaba esta mañana, ¿no? O sea, que la experiencia de estados expandidos de consciencia tiene tres bases, ¿no? Que es la sustancia, el entorno y la persona. Entonces, o sea, la combinación de estos tres factores puede hacer que la experiencia cambie radicalmente, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar una sustancia en un ambiente clínico que tomarlo en la selva, que tomarlo en una rave, ¿no? O sea, y la persona puede pensar que está incluso tomando sustancias distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo que tomar una persona que esté bien o que esté pasando por un mal momento de su vida. La persona puede pensar que está tomando una sustancia distinta, ¿no? O sea, estos tres factores combinados son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el ambiente clínico es lo que es, ¿no? Pero las investigaciones autorizadas, digamos, de alguna manera fuerzan a esto, ¿no? Entonces, quería dar un poco esta perspectiva, ¿no? Porque... Si yo, a ver, no pretendo emocionar para nada, ¿eh? Pasa que, a ver, me gustaría imaginar los resultados de ese estudio en un ambiente realmente ritual. Probablemente los porcentajes hubieran sido bastantes. A esto quiero llegar. Pues probablemente en realidad, fueran distintos, claro. Creo que no lo pusiste muy claro cuando dijiste, bueno, que tuviste una experiencia mística y hablabas de la relativización luego en la vida cotidiana. Yo creo que en realidad de lo que se trata es una experiencia trascendente. Claro, evidentemente, cuando tú trasciendes y puedes ver las cosas desde una perspectiva o desde un plano diferenciado, eres capaz de reconocer. Sí, mira, en este sentido voy a comentar otra experiencia. Esto es un experimento, se llamó el experimento del Viernes Santo, que lo realizó Pahnke en 1962. Fue una experiencia en un ambiente ritualizado. Fue entre estudiantes del doctorado para religiones en la Universidad de Harvard. Consistió en un evento que se hizo el Viernes Santo, pues en el oficio de Viernes Santo se tomó psilocibina por parte de un grupo de voluntarios que estaban realizando el doctorado.
Los resultados en aquel entonces mostraron que las personas que recibieron psilocibina experimentaron fenómenos apenas diferenciables, si no idénticos, a lo que se podría definir como tipología mística. Este experimento tuvo ciertas, digamos, carencias. Rick Dolvin en el año 91 decidió hacer una revisión de este experimento y 24 años después trató de ponerse en contacto con todos los sujetos que habían participado en este experimento para ver cómo había resultado, cómo vivían, si les había afectado bien o mal en su vida. Bueno, la mayoría de las personas que participaron en este experimento, pues todos tenían trabajo, eran autosuficientes y hablaban de su participación en el experimento, que estaban unánimemente de acuerdo, todos ellos, en que había sido una buena experiencia, con elementos de una naturaleza genuinamente mística y con un punto cumbre en su vida espiritual. O sea, recordemos que estamos hablando de personas religiosas, o sea, muy interesadas, que estaban haciendo un doctorado en religión en Harvard. La mayoría de los sujetos a los que se les había administrado psilocibina tenían experiencias que habían presentado a lo largo de su vida de una naturaleza mística con la cual comparar y poner en contraste su experiencia con la toma de psilocibina del Viernes Santo de la sustancia. Y todos ellos manifestaron que eran indistinguibles, si no incluso más intensas las que habían tenido en esta experiencia del Viernes Santo, denominándolo como experiencias cumbre en su vida espiritual. Bueno, como os comentaba, este experimento en su momento tuvo sus defectos metodológicos, pero los resultados pues apoyan la hipótesis de que esta sustancia en personas con predisposición a la espiritualidad o a la mística puede llevarles a alcanzar experiencias cumbre en este sentido. Y Nando, no sé cómo vamos de tiempo. 5 minutitos te quedan. ¿Sí? En Harvard, el doctor Timothy Leary analizó la utilidad de la psilocibina para reducir los índices de reincidencia criminal en los presos. Tras un seguimiento de algunos casos, se concluye que, pese a que no hubo mejora en su momento a largo plazo, porque hubo reincidencia en la mayoría de los convictos, no se debería considerar un fracaso de la terapia de estas sustancias en aspectos como la reinserción de personas que habían cometido un delito. Pero un poco lo que oíamos esta mañana, ¿no? en el caso de tratamiento de uso de este tratamiento para personas con problemas de adicción, ¿no? O sea, el problema no es que la persona, cuando tiene la experiencia, sea capaz de verse que lo que está ocurriendo en su vida está desajustando no solamente él, sino todo su entorno, y está produciendo pues que eche su vida abajo, ¿no? Sí, porque probablemente durante la sesión, la integración y el tiempo que dura el tratamiento, esto se ve, ¿no? Porque, como os decía antes, la capacidad de estas sustancias de producir esta conciencia dialógica del sujeto probablemente funcione, ¿no? en todo el mundo o en la mayoría de las personas. O sea, el problema es la vuelta, ¿no? O sea, es la reincorporación a sus rutinas, a sus lugares habituales donde la persona vive, ¿no? Entonces, estas personas que fueron tratadas con psilocibina, no hubo ningún seguimiento posterior, ¿no? Entonces,
volvieron de nuevo pues a sus ambientes y produciéndose de nuevo lo que es la reincidencia, ¿no?, en el mundo criminal, ¿no? Entonces Rick Dolvin también hizo una revisión de un seguimiento de este experimento, ¿no?, y concluye esto, ¿no?, que bueno, no debe considerarse un fracaso en sí mismo, ¿no?, sino lo que fue un fracaso fue el no hacer un seguimiento de estas personas, ¿no?, y proporcionarles pues, la posibilidad de la reinserción en otro tipo de entornos, aprovechando, ¿no?, todo el trabajo previo de terapia que se había hecho con ellos. Y bueno, pues no me extiendo más para no alargarme y doy paso a la siguiente ponencia.